Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Donde quiera que usted se encuentre en este momento, el Espíritu Santo esté trayendo luz, paz, discernimiento, esté llevándolo a tocar y a alcanzar esa gloria que le dará a usted y a su casa todo lo que necesita para ser mucho más que vencedor, victorioso en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10. Vamos a leer algo de la escritura en este día, mañana, tarde, noche, según el momento en que usted esté escuchando esta palabra. Esta pueda penetrar como espada de doble filo, dividir el alma, el espíritu y hacer aquello para lo cual Dios la ha enviado, y no volverá vacía, cumplirá aquello lo cual él ha deseado en medio de su casa, de su vida y de los suyos. Para empezar, quiero recordar una palabra que me dijo un sacerdote hace mucho tiempo atrás, allá en los principios de mis estudios, de mi conocimiento por Cristo, cuando Él me había sanado de cáncer y empezaba a experimentar todas estas cosas maravillosas que Dios tiene para todos los que en Él creen y esperan. Y este sacerdote me dijo, es importante que le pidas a Dios que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es importante que los ángeles, a través de tu oración, de tu clamor, de tu búsqueda, te conozcan y conozcan tu nombre. Pero también es importante que en el infierno sepan quién tú eres. Si el diablo no sabe quién eres tú, no te respetará, no te reconocerá, y por ende, donde quiera que vayas, te va a pasar como a los hijos de Zebedeo, como a los hijos de ese hombre que dijeron en el nombre del Dios de Pablo, del Dios de Pedro, y salieron aruñados, rasguñados y desnudos. Para no salir desnudo, para no perder en el evangelio al cual hemos sido llamados a ganar. No se olvide usted que esta palabra dice: irán de victoria en victoria. Y esa victoria en victoria significa lucha en lucha, potestad en potestad, arrebato en arrebato, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y allí es donde usted cada día, reconociendo que en el mundo tendría aflicción, pero confiado porque Cristo ha vencido, usted también es mucho más que vencedor. Tiene que aferrarse a que su nombre está escrito con letras de oro, allí imborrable, usted escondido en la mano de Cristo, el cual no podrá arrebatarlo nadie. Pero también tiene que saber que Satanás tiene que saber quién es usted. Dicho esto, voy a pedirle que leamos juntos libro de San Marcos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 45. Vamos a ubicarnos en el contexto de lo que quiero hablarles en este día, y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y ahí es donde yo levanto mis manos al cielo y digo: rescatado soy. Rescatado soy. Él es el que, habiéndome llamado, habiéndome escogido, yo tomo la palabra, me acerco a Él, me hago victorioso por medio de Él, arrebato ese sacrificio en la cruz del Calvario, me lavo con la sangre de Cristo y digo: salvo soy. Recuerde que este pasaje no dice para que sean salvos todos. Dice la palabra: en rescate de muchos. Para ser rescatado significa que alguien en algún momento te cautivó. No quiero ir a la lectura ni a la enseñanza de la caída de Abraham, porque a la verdad todos caímos. No le echemos la culpa a Adán, porque usted y yo también caímos, usted y yo también pecamos, usted y yo también tuvimos malos pensamientos, y eso ya nos destituyó
de la gloria de Dios. Mas la dádiva de Dios, la dádiva, aunque a muchos no les guste la palabra dádiva, la recalco, dádiva, don inmerecido, gracia, es Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos redimió para darnos vida eterna juntamente con Él. Ahora, quiero saltar el título, porque siempre digo que los hombres le colocaron título a la palabra de Dios. La Biblia no tiene título. El título lo pone usted, lo pone la enseñanza, lo pone lo que Dios está inseminando dentro de usted. Y dice el versículo 46 de este mismo capítulo 10 del libro de San Marcos: y entonces vinieron a Jericó. Y si usted es una de esas personas que le gusta estudiar la palabra, ahondar en la escritura, escudriñar las escrituras, vamos a observar lo que es Jericó. Jericó es la ciudad que maldijo Josué, diciendo que el que quiera reedificar Jericó lo haría, levantaría las puertas sobre la sangre de su hijo mayor. Y cualquiera que quisiera reedificar Jericó levantaría los muros sobre la sangre de su hijo menor. Jericó es aquella ciudad donde una Rahab, la ramera, parada en el muro, le creyó a Dios, encerró a toda su casa, puso un cordón color punzó y allí cayó el muro, se destruyó todo, penetraron en la ciudad, destruyeron la ciudad, tomaron la ciudad, pero la casa de esa Rahab, la ramera, fue intacta y todos los que estaban allí fueron salvos y no fueron llevados cautivos, sino que habiendo recibido a esos dos mensajeros, espías, como usted quiera llamarlos, según lo dice la Biblia, su casa se salvó. Ahora, haciendo eso, hago un paréntesis y tengo que marcarles que Jericó es además la ciudad que se encuentra debajo del nivel del mar. No está debajo de las aguas, pero en el globo terráqueo, en este planeta llamado Tierra, con sus 510 millones de kilómetros cuadrados, el lugar más bajo del mundo es la ciudad de Jericó. Jericó, en relación al nivel del mar, su índice es negativo. Es negativo. Ahora, es apasionante ver que el versículo 45, Jesús dice que Él vino a servir. Él vino a servir, no a ser servido. Y luego dice, a dar su vida en rescate de muchos. Acto siguiente, días después, Él y sus discípulos, los que lo seguían, toman como objetivo y nada más y nada menos que a la ciudad que reconstruyó una bruja, una hechicera llamada Acab, llamada Jezabel, su esposo, el rey Acab. Ahora, después de haber sido reconstruida, después de haber matado al hijo menor y al hijo mayor para levantar las puertas y la ciudad de Jericó queda ahí como enseñanza, como baluarte de lo negativo, pero también como punto estratégico hasta dónde Dios es capaz de descender. Una vez, dando un estudio allá en la ciudad de Vancouver, en Canadá, muchas veces yo les decía a los que estaba enseñándoles que en oración uno tiene que aprender a ser llevado por Dios donde quiera que Él quiera llevarte, y muchas veces te llevará a lugares bajos donde tendrás que predicarle en oración, transportado, llevado por Él a personas que están en lo más bajo. Ahora, Felipe lo muestra en la Biblia.
Y como caso puntual, yo podría decirle una oportunidad para un 30 de octubre, estando en la ciudad de Bruselas. Dios me trajo a mi casa, besé a mi esposa, a mis hijos, estando en oración. Y luego volví a la ciudad de Bélgica. Al otro día mi esposa y mis hijos me comentaban que yo había estado allí. Eso es para que usted entienda cómo Dios puede moverlo a usted. Ahora, Dios no lo está moviendo a Jesús en oración. Lo está llevando en carne, lo está llevando en hecho, juntamente con gente que cree en él. Y van a Jericó. Seguramente muchos de los que iban con él le preguntarían, pero tenemos tantas ciudades para ir. Vamos a ir a la ciudad de Jericó. Y cuando uno ve el texto de la Biblia, veo la oveja perdida. Veo aquel por el cual Dios se mueve a Jericó. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó. Hay una coma, una tilde. Y dice, y al salir de Jericó. Como que nada importante aconteció en Jericó. Primer paréntesis o segundo paréntesis. Cuán ciega estaba la gente de Jericó que para este tiempo la gente de las otras localidades, aldeas, ciudades, colocaba a los enfermos en la calle y la sombra de Jesús los sanaba. Luego Pedro hacía lo mismo. Pero en Jericó no acontece nada de ello. Yo hace un momento dije, buscando la oveja perdida. Porque dice, y al salir de Jericó, dice la palabra de Dios, versículo 46, Jesús y sus discípulos y una gran multitud. Se suma gente. Ya no son simplemente vinieron a Jericó, sino gente que es rescatada, se suma, pero no hay milagros, no hay acontecimiento, no hay nada importante. Y luego dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. La oveja perdida, el objetivo era Bartimeo. Aunque Bartimeo no es un nombre, Bartimeo es un prefijo, significa hijo de Timeo. La misma escritura lo dice. Por ello es que cuando la palabra habla de Bar Jesús, está hablando hijos de Jesús. Cuando la palabra o el prefijo Bar está hablando eso, hijo de. Aquí el importante es Timeo. Es Timeo, no el hijo. Quizás las oraciones, la promesa de Dios era a Timeo. Tú y tu casa serán salvos. Y esa promesa es la que hace que aquel que tenía como objetivo servir, no ser servido, descendiera a lo más bajo de la tierra, la ciudad de Jericó. Y dice la palabra que al salir de Jericó, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Junto al camino mendigando. Podríamos decir, estaba a las puertas de Jericó, como estuvo sentado aquel paralítico a las puertas del templo de Betesda, a las puertas del templo, a las puertas de la ciudad. Pero acá marca junto al camino, junto al camino. Y cuando leo la palabra junto al camino, tengo que hacer memoria de que la palabra de Dios nos enseña, instruye al niño en su camino.
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora la verdad es, ¿cuántas veces en la vida, en los hechos, en la rutina diaria, hemos visto hijos de creyentes, de gente aferrada a la palabra, extraviarse, perderse, alejarse? Y la verdad es que, ¿cuánto se puede alejar un hijo de Dios? Dando unas clases hace unos años allá en Europa, alguien me dijo esta frase que quedó marcada en mi vida. Un cristiano, una persona que viene a Cristo, que lee la palabra, que conoce de la palabra, al apartarse, no sirve para cristiano ni para mundano. Porque como mundano recordará la palabra y como cristiano recordará los errores que le mostró la palabra y le impedirá acercarse porque se cree inmundo, y como mundano no podrá cometer los actos que cometen tan livianamente la gente del mundo, porque él siempre se sentirá amonestado. Ahora, dice la Biblia, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. No estaba tirado, no estaba despojado, no cayó como Pedro, que se sacó las vestiduras, se desató las sandalias, se quitó el cinto. No, estaba vestido, estaba sentado. Sentarse significa, tengo una posición, esto me pertenece. Sentarse es símbolo en cierta medida de posición. Ahora, dentro de toda la ceguera que él tenía, dice la palabra de Dios, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Esto es lo bueno de haber conocido a Jesucristo. Porque si usted no tuviera conocimiento de la palabra, de la instrucción, de lo que Dios determina en la Biblia, instruye al camino, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El hijo de Timeo jamás hubiera conocido quién era Jesús, ni que era Nazareno. Pero oyendo, cuando él oye, le vienen a memoria todas aquellas cosas que un día el Padre le instruyó. Quiero decirte en esta oportunidad, mañana, tarde, noche, momento en que tú estás escuchando esta palabra, si bien hay mucha preocupación dentro de ti por las situaciones que va el mundo presentándote, las aflicciones que el mundo te va presentando, lo primero que quiero establecer es: Dios está en control. Nunca, jamás, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios eterno. Nunca perdió una batalla, todas las ganó. Ahora, en el momento justo, no era a la entrada de Jericó, era a la salida de Jesús, que este hombre iba a tener la luz para saber que ese era su día. Cuando yo menciono acerca del año de la buena voluntad del Dios nuestro, del día de venganza del Dios nuestro, tengo que decirte que hay un momento en que, por perdido que tú te encuentres, por hundido que tú te encuentres, y la experiencia es Simón Pedro, el brazo de Dios siempre será más poderoso, largo y fuerte para rescatarte y traerte.
Y no es un mito o una enseñanza que yo quiera darte para darte aliento en este día. Él dijo que Él está dispuesto a dejar 99 justos, 99 sanos para irse en búsqueda de esa una que se extravió. Y habiéndola hallado, la carga, la pone sobre sus lomos y la trae al redil. Quiero decirte, hoy es el día en que Dios está rescatando lo que tú habías perdido, lo que tú habías dejado como pérdida para volvértelo a entregar en las manos. Ejemplos, pregúntale a la viuda de Naín. Ejemplos, pregúntale a aquel simple padre cuando el hijo pródigo vuelve a su casa. Ahora, ahí está este hombre. Y dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Yo siempre que tengo la oportunidad de predicar esta palabra, tengo que decir que antes de que la luz se manifieste a otros, la luz me encandila, la luz me quema, la luz me penetra y la luz trabaja dentro de mí. Cuando la luz pasó, en la atmósfera de gloria, cuando la unción pasó, en medio de la ceguera, en medio de lo alejado que estaba el hijo de Timeo, tuvo la vislumbre de entender que ese era el día, que ese era el momento y que el que estaba pasando tenía la posibilidad, la oportunidad de devolverle todo lo que él había perdido. Ahora, dice, comenzó a dar voces. Y seguramente, entre todos los que hoy están escuchando este mensaje, unos darán cierta clase de voces, otros dirán otras voces, porque cada uno, conforme a aquello que lo hizo retroceder, será la voz que el Espíritu Santo mostrará, alumbrará y hará que usted se acerque a Dios. La Biblia dice que nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, para alcanzar esa misericordia. Ahora la verdad es que había un publicano y había un fariseo, y el fariseo decía, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo, y el publicano simplemente con su rostro en tierra decía, sé propicio a mí, soy pecador, no soy como este, y todo lo que él podía expresar delante de Dios como error. Quizás era tan privado lo que el hijo de Timeo estaba diciendo que no tiene mérito para estar escrito en este libro. No está como aquella mujer que se presenta, le dice, Señor, hace 12 años que voy por todos los médicos, he ido por todos los curranderos, manuchantas, y antes bien me ha ido peor. Este no. Este ni siquiera está escrito lo que él ha pasado, por lo cual ha llegado a ese lugar de ceguera. Ahora, es importante que la Biblia dice que el hombre estaba junto al camino y estaba mendigando. Si usted y yo hoy tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. Si eres mendigo, es porque no estás en el camino. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. También es verdad que la Biblia dice
que en toda la tierra no hay uno solo que sea justo, pero de acuerdo a nuestra justicia, a nuestro conocimiento, a nuestra revelación, según la condición en la que tú te encuentres, cuán justo crees que eres. Ahora, si estás mendigando, es porque estás junto al camino. Estar en el camino significa ser cabeza y no cola. Estar en el camino significa que prestarás y no pedirás prestado. Porque algo sí puedo garantizarte. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Él permanece para siempre. Ese es un péndulo, un baluarte para que usted se ubique. Ahora, dice la palabra en el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Yo quiero que usted analice lo que es uno que está en el camino y uno que está junto al camino. Junto al camino